Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Llevaba unos días pensando cómo enfocar una entrada del videoblog sobre el tema del Pazo de Meirás y cómo tenemos escritoras tan olvidadas como Emilia Pardo Bazán, que terminamos sabiendo que habitó el mismo solamente porque están ahora desalojando a los herederos del dictador Francisco Franco. Y la verdad es que no encontraba el tono, no quería centrarme precisamente en el tema dictatorial, sino en más bien el tema por qué en España no damos un poquito más de visibilidad a los escritores, pensando dedicarle un videoblog completo a la autora que descubrí gracias a Conchi Regueiro en una Hispacón, no lo olvidaré nunca. Porque estas cosas sí que reconocerlas. Las cosas no las sabemos porque sí, no vienen por ciencia infusa, y como en mis clases de literatura no me hablaron de ella y no tuve la oportunidad de pillar la pista de otra forma, pues bueno, la descubrí bastante tardíamente y bueno, más vale tarde que nunca. Bien, en fin, andaba buscando un enfoque adecuado para este videoblog cuando hace unos días me asaltó, por decirlo de alguna forma, un artículo de Olga Rodríguez en el diario.es en el que hablaba de bibliocaustos. Y el propio concepto del bibliocausto me resulta tan impresionante y tan llamativo que creo que voy a proponer que le dediquemos un número de calabazas en el trastero, aunque hace poco dedicáramos una convocatoria a la temática de fuego en general. Este artículo, muy interesante, cuya lectura recomiendo, viene cuajado de citas de la historiadora y profesora de la Complutense Ana Martínez Rus, que publicó un título de divulgación llamado La persecución del libro Hogueras, infiernos y buenas lecturas, 1936-1951. Según se cuenta en este artículo, y se ilustra con numerosas fotos de la época e incluso recortes de prensa, en España, al igual que hemos podido saber nosotros gracias a las películas de Indiana Jones, hubo gente que se dedicó a quemar libros a mansalva para hacer una guerra contra la palabra, una guerra contra la cultura, una guerra contra todas esas ideas peligrosas que se considera que transmiten la literatura. Si en ocasiones nos preguntamos si vale la pena dedicar tantos esfuerzos y tantos desvelos a la literatura, si realmente tiene un cierto valor, vale lo suficiente, pues aquí tenemos la respuesta más evidente. No hay mayor argumento, un argumento que lo deje más claro, sino la inquina que pueden mostrar determinados regímenes a la hora de intentar evitar la proliferación de la literatura, el acceso a la cultura, el acceso a las lecturas libres, porque las lecturas nos dan libertad, nos dan capacidad crítica de pensamiento, incluso, y este es el único punto en el que quizás discrepo un poco con lo que es un pequeño detalle. Hay un momento en el artículo que hablan de libros incluso inocuos. Os voy a leer un poco el fragmento. Nos dice, fueron retirados títulos como El asno de oro, de Apuleyo, El libro del buen amor, del arcipreste de Ita, La Celestina, de Fernando de Rojas, que luego nos tocó leerlo a nosotros cuando estábamos en la EGB, supongo yo que por aquello de la inmoralidad, ¿no?, de organizar citas, La educación sentimental de Flaubert, Werther de Goethe, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, o Père Godiot de Balzac, entre otros. Bueno, ya veis aquí desde costumbristas a grandes clásicos. La cosa sigue con Sonata de Otoño de Valle Inclán, poesías completas de Antonio Machado, Los Miserables de Víctor Hugo. Yo supongo que no convenía hablar mucho, pues yo qué sé, de revoluciones y de dar la vuelta al orden establecido. Curiosamente, luego este título debió reaflorar durante la dictadura porque hay una anécdota familiar que cuenta que mi abuela Mariana, que leía muy bien, les leía fragmentos de Los Miserables de Víctor Hugo a las costureras con las que trabajaba para amenizarles la labor de costura. Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, fue otro de los libros que acabó en la hoguera. Crimen y castigo de Dostoyevsky, Guerra y paz de Tolstoy, los de Blasco Ibáñez, Azorín, Pérez Galdós, Pío Baroja. Vamos, nada sorprendente. Y aquí es el tema que me llama un poco la atención. Dice, no solo se prohibieron libros políticos, también títulos inocuos.
como obras infantiles y juveniles. Y bueno, aquí pues como siempre me sale la vena de defensor de los géneros menores. No creo que haya literatura inocua, al menos no inocua como la entiende gente capaz de quemar libros, porque toda literatura te hace pensar. Y me llama la atención que hablan del Corsario Negro de Emilio Salgari, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, Los Cuentos de Andersen, Los Viajes de Gulliver, que de hecho ahora se considera literatura infantil juvenil, pero bueno, era una sátira muy ácida de la sociedad de la época. Y luego hay un tema muy gracioso con el Caperucita Roja de Pegó, que primero se convirtió en Caperucita Azul y luego por lo visto en Caperucita Encarnada, por el tema este de no nombrar a los rojos. Bueno, más allá del propio tema este, del pequeño detalle de los géneros menores, los libros inocuos, todos los libros hacen pensar, todos los libros abren la mente. Yo por eso estoy intentando y lo encarnizadamente que mis alumnos lean, mis alumnos que lean incluso en español, que son más complicado, porque es una de las pocas cosas que les va a dar herramientas para defenderse del mundo, vengan como vengan dadas, y nos las prometen bastante mal dadas para las próximas décadas. Más allá de ese detalle de los libros inocuos, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que yo no he oído hablar de estos, no había oído hablar de estos bibliocaustos. Para mí es una imagen que ha quedado ligada al régimen nazi, seguramente popularizado por películas como, ya digo, las de Indiana Jones, en las que no han tenido ningún reparo en mostrar ese lado vergonzante y que deja muy a las claras qué tipo de régimen era. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando estas medidas se toman en determinados momentos históricos, se hacen con una alevosía, con una agenda política detrás. Cuando hablamos cuando hablamos el otro día de significarse políticamente en literatura, yo creo que el propio cultivo de la literatura, incluso de esa literatura cortesana que se habla a veces, de esa literatura vasalla de ciertos regímenes, la literatura no es nunca totalmente vasalla, porque incluso en el propio acto de intentar apoyar determinados regímenes va a haber un desarrollo, va a haber una perspectiva, va a haber un plumero que se ve y en cualquier caso la lectura va a hacer pensar. Evidentemente hay libros más interesantes que otros, no es banal que quemen unos y otros no, pero toda literatura, incluso la más torpe, yo creo que tiene que ser defendida y tiene que ser reivindicada. Con esto no quiero decir que idealizo la literatura. Tengo libros tan malos en casa que no deben valer ni para calzar mesas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de ahí a quemarlos va un trecho. A ver, el otro día estaba hablando yo con una compañera de trabajo y hablábamos de que, bueno, con los hijos, con el material que se va acumulando a lo largo de los años, tendréis que ver la cantidad de manuales que nos mandan las editoriales a los profesores. Ese es otro tema que habría que hablar también. Eh, Llega un momento en el que no te cabe todo. Y esta compañera me contaba con dolor de corazón que manuales viejos, no de la última reforma, sino de reformas de hace 20 años, pues los había acabado llevando directamente al contenedor de basura, al contenedor de reciclaje, porque no se los cogían ni en las bibliotecas. Y decía que le dolía en el corazón, porque claro, aunque sean manuales para aprender español en Francia, no dejan de ser libros. Y los libros son conocimiento y los libros son ideas. Y por muy mala que sea una idea, es difícil justificar de alguna forma que le vas a prender fuego y la vas a aniquilar hasta tal punto que ya no va a estar ahí ni siquiera para contestarla, ni siquiera para declarar que estás en contra de ella y explicar por qué. Es decir, llevarla a la destrucción absoluta que supone la hoguera, casi desde un punto de vista simbólico, es un paso tan radical que a determinadas personas nos produce escalofríos y una repulsión tan grande bueno, hacen que, aunque esté de guardia y haya terminado mi consejo escolar a las tantísimas y esté pendiente del VIP a ver si me suena, no me puedo resistir a hacer el videoblog hoy. Hay pocas cosas que me solivianten tanto como esa idea de ver libros ardiendo, esa especie de, no ya de barbarie, porque incluso los bárbaros arquetípicos, esos que han dado nombre a términos como vandalismo, llegaron a apreciar el valor de la escritura y acabaron adaptándose a la misma y acabaron dándole el valor suficiente para terminar integrándolas en culturas que no tenían la escritura originalmente. Vamos, que pasa todos los límites de lo imaginable o de lo que yo puedo imaginar sobre qué se puede hacer.
Y es un tema curioso que en nuestro país haya ocurrido esto y que durante un cierto tiempo se haya reivindicado esto con un carácter muy patrio, porque cuando ves los recortes de prensa hablan de términos que son tan nuestros, tan castizos como lo de los autos de fe. Eh, Ahora que estoy trabajando con mis alumnos el arte y que tengo que hablar del arte en España, toca hablar evidentemente de maestros como Francisco de Goya. Y evidentemente toca hablar de no solo de las atrocidades que se hicieron durante la llamada Guerra de la Independencia, que hubo atrocidades a cortar el aliento y que traumatizaron a este magnífico genio, sino también hay que pensar de las atrocidades que vinieron luego también, con la restitución de la Inquisición nada menos, que eran otros grandes aficionados al tema este de prender fuego a las cosas que no les encajaban en su esquema de las cosas, en su esquema del mundo. Cuando hablo de mis alumnos y les muestro los caprichos de Goya e intento explicarles la energía artística, la energía anímica que debió impulsar a ese Goya que terminaría en el exilio, incapaz de aguantar ese horror tan propio nuestro, eh, no dejo de darme cuenta de que hay otros horrores que hemos soslayado, que no hemos sido capaces de abordar todavía. Y sin pretender tampoco hacer generalidades, hay un hecho evidente, y es que después del golpe de Estado que dio Franco, hubo desde la institucionalidad de ese frente esa idea de purgar la literatura, de purgar la, el reino de las ideas, leche, a través de las llamas, y que clásicos y que libros que están hechos para el disfrute acabaron siendo destruidos. Y este es un tema que es muy llamativo y que yo creo que en tanto que personas que venimos de esta cultura, que hemos crecido en esta cultura, que somos herederos de esta tradición, tenemos que estar al corriente de ello y tenemos que ser capaces de reabordarlo a través de la literatura, como una suerte de exorcismo, si queréis. Del mismo modo que se quemaron a cientos de mujeres con el tema de la brujería y que luego a través de la literatura hemos conseguido reapropiarnos de esos horrores, reelaborarlos para reivindicar cosas, reivindicar eh, el legado de aquello que, ¿cómo decir? El legado de aquellas víctimas, de aquellas personas que se encontraron en algo que no tendría que haber ocurrido. Yo creo que el tema este de los bibliocaustos, de esta purga del pensamiento, porque al final es eso, también tendríamos que abordarlo desde nuestra modesta posición en tanto que creadores y que editores. Así que bueno, soliviantado con el tema este de este artículo, que espero que os animéis a leer y que espero que este sea un tema que salga un poco del secretismo y que volvamos a abordar. Yo creo que como editor de Calabazas en el Trastero y miembro de la Biblioteca Fosca, pues voy a proponer el tema este de hablar de hacer una convocatoria sobre los bibliocaustos. Os animo también a que contéis vuestras propias experiencias, vuestros propios conocimientos al respecto en el videoblog, porque después de todo está para eso, es un tema, es un medio de comunicación abierto y bueno, es importante que compartamos experiencias, compartamos conocimientos, porque es así como se transmiten las ideas. Las ideas no se pueden combatir con fuego, no se pueden quemar los puntos de vista divergentes, no se puede buscar esa purificación que busca solo un pensamiento único, no es posible. Hay que mantener los espacios abiertos, hay que seguir comunicando y hay que seguir hablando. Una vez mi padre me dijo que lamentaba haber perdido ciertas publicaciones que se hicieron durante la dictadura y ciertas constancias documentales de lo que vivió él en la época, porque me decía que a día de hoy, eso me lo decía ya hace 20 años, hay muchas cosas que vivió, que experimentó, que oyó, de las que fue testigo, que nos parecerían mentira hace 20 años. Ahora que han pasado 40 y pico, aún nos parecerán más mentira. Y por eso es importante que estas cosas no se olviden. Porque el día menos pensado hay gente que vuelve a darle por quemar libros y quemar librerías. No sé si habéis oído de gente que queme librerías. Pues estas cosas pasan, estas cosas han pasado y nos arriesgamos a que vuelvan a pasar.
Porque ya se sabe que en periodos históricos de depresión y crisis hay tendencia a, como dice el refrán, en esos ríos revueltos, a que haya ganancia de pescadores. Así que desde nuestra modesta posición como amantes de la cultura, como divulgadores de la cultura, creo que tenemos esa obligación y esa deuda. Así que, bueno, ya perdonáis la chapa pasional, aquí, rojo pasional, del día de hoy, pero creo que tocaba. Así que, nada, hablemos de bibliocaustos e intentemos buscar algo que podamos sacar positivo de ellos para seguir avanzando como sociedad y como creadores. Seguimos en contacto, nos vamos leyendo y oyendo. Cuidaros mucho y leed mucho, leed mucho. Nada de hogueras, a libros.